Hola, hoy está empezando a hacer frío acá en Curitiba y me inspiró para hacer este rico plato, que es un plato húngaro, que es un guiso que se llama goulash con spätzle. Goulash es el guiso de carne y el spätzle son unos ñoquisitos chiquititos. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el goulash: esto es medio kilo de lomo, pero ustedes pueden usar la carne que quieran. Tiene que ser una carne que se pueda cocinar por bastante tiempo. Los cortes no tienen que ser muy chiquititos, tienen que ser más o menos así, unos cuadraditos, triangulitos, cubos, pero no muy chiquititos. La misma cantidad de carne, acá tenemos medio kilo, vamos a usar medio kilo de cebollas también. Acá tengo medio ají morrón picado. Tengo una taza de jugo de tomate con un tomate cortado en cubitos. Un vaso de vino. Medio litro de caldo. Páprica, sal, pimienta. Y ahora vamos a hacer, con un poquito de harina, vamos a macerar un poco la carne para que cuando la cocinemos se le forme una costrita. Le ponemos más o menos 2 cucharadas de harina en una bolsa. En esta bolsa le vamos a poner un poco de sal. Ahora ponemos toda la carne acá adentro. Ponemos la carne acá adentro, cerramos la bolsa así y la mezclamos bien. ¿Para qué hacemos esto? Para crearle una capita de harina arriba de la carne, y cuando la cocinemos adentro de toda la salsa va a hacer que la carne quede más crocante y que la salsa quede un poquito más espesa. A la cacerola la pusimos al fuego, le tiramos un chorrito de aceite de oliva y ahora vamos a ponerle la carne. Esto es lo primero que vamos a cocinar y lo vamos a cocinar solo así hasta que se dore. Cuando empieza a hacer ruidito que se está cocinando, ahí la movemos un poco para que se vaya dorando de todos lados. Bueno, ven ahí que ya se doró toda la carne. Ahora lo que hacemos es agregarle la cebolla y el ají. Lo mezclamos bien. Bajamos un poco el fuego a fuego medio para que no se nos queme. Le agregamos el jugo de tomate con el tomate cortado en dados. Mezclamos. Ahora le vamos a poner, este es un guiso que es mejor que quede medio picantito. Entonces le vamos a poner 2 cucharadas de páprica. La páprica es picantita. Le vamos a poner un poco de sal. Después, cuando se esté cocinando, lo probamos bien para estar seguro que los sabores quedaron ricos. Que no nos pasamos o que no nos falta sal, ni pimienta, ni nada de eso.
Ahora le ponemos, le vamos a agregar el vaso de vino. Mezclamos, seguimos mezclando. Y le agregamos el caldo hasta que cubra todo. Una vez que cubrió todo, le ponemos la tapa a la cacerola y lo dejamos cocinando a fuego medio por 1 hora o hora y media. Cada media hora más o menos lo vamos a ir mirando, lo revolvemos un poco y lo probamos. Y ahí vamos viendo en qué estado está, si le falta algo de sal o de pimienta, o le falta un poco más de caldo porque se consumió y todavía no se terminó de ablandar bien o cocinar bien la cebolla, la carne y todo. Así que lo vamos a ir viendo, pero más o menos calcúlele que va a durar 1 hora, hora y media. Mientras vamos a preparar la masa para hacer los spätzle o los ñoquisitos chiquitos. Bueno, para hacer los ñoquisitos vamos a usar 100 gramos de harina. Entre la leche y la soda o agua gasificada vamos a usar 50 mililitros. Va a ser mitad y mitad, entonces es 25 mililitros cada uno. Le echamos una pizca de nuez moscada, un poco de sal, pimienta, un huevo entero, y ahora vamos a agregarle estos son 50 mililitros entre la leche y la soda. Y ahí lo vamos a ir, gracias, lo vamos a ir batiendo. Hasta formar una masa que tiene que ser medio chirla. Si ustedes ven que no les quedó muy chirla, le agregamos un poquito más de soda. Como vi que era poquito y van a salir poquitos, dupliqué las cantidades. Entonces vamos a repasar. Acá tenemos 200 gramos de harina, 100 mililitros entre la leche y la soda, o sea 50 de cada uno, nuez moscada, 2 huevos, sal y pimienta. Ahora que lo batí todo, esto lo vamos a dejar descansar en la heladera por media hora antes de hacerlo. Esta masa tiene que ser una masa medio chirla, pero no muy chirla. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo está? La ponemos en el batidor y si vemos que cae y no queda nada en el batidor y no cae muy rápido, está bien. Si nos queda en el batidor es porque le falta líquido y entonces hay que agregarle un poquito más de líquido. Si cae muy rápido y no queda nada, porque le falta harina. Este sería el punto. ¿Por qué? Porque el tema de los ñoquisitos es que nosotros lo tenemos que ir soltando de esta manera sobre el agua caliente para hacerlos. Ahora la vamos a dejar descansar media hora en la heladera para que se hidrate bien la harina. Si después vemos que le llega a faltar un poco de algo, se lo agregamos. Bueno, el olorcito del goulash me está llamando, ya hay fila en la puerta del departamento esperando para venir a comer. Lo probamos
Revolvemos un poco a ver cómo está. Y lo probamos a ver si el sabor del caldo y todo está a punto. Está perfecto. Está picantito, ¿eh? Todavía le falta, ¿ven? No se consumió. Se tiene que consumir bastante más el caldo. Tiene que quedar algo más espeso. Bueno, el goulash, que sería este guiso, ya está hecho. Ven, teníamos agua y caldo hasta acá arriba y ya se consumió todo. Ahora apagamos el fuego y lo dejamos calentando acá, que siga absorbiendo sabores mientras hacemos los spätzles. Bueno, para hacer los spätzles yo tengo este aparato donde pongo la masa acá adentro y lo exprimo y salen por acá abajo. Pero si no tienen esto, es una lata, un vaso de plástico, le hacen unos agujeritos por abajo, ponen la masa adentro, lo aprietan con un vaso, por ejemplo, y ahí sale. La otra es, si tienen un rallador como este, un rallador que tenga agujeros grandes, tiran la masa acá y tiene que ir cayendo por acá, y ahí lo van cortando con el cuchillo. Ahora les voy a mostrar cómo las hacemos. Bueno, la masa está acá. Ahora lo que vamos a hacer, la voy a poner acá adentro y la tiramos en el agua que ya tenemos acá, que está hirviendo. Con la masa en el aparato. No hace falta llenarlo todo porque vamos a ir haciéndolos de a poco. Y ahora vamos al agua y lo vamos tirando en el agua. Tiene que ir cayendo como un fideo y ahí los vamos cortando. Ahí cayeron unos pedazos grandes, pero los movemos con el agua y se rompen. La idea es que van a quedar como unos fideitos muy chiquititos. En cuanto suben, los dejamos un ratito ahí arriba y ya los sacamos del agua para comer. Para emplatar ponemos una base de ñoquisitos, los spätzle, y un cucharón bien generoso del guiso y listos para comer. Bueno, ahora es el momento de probarlos. Muy ricos, bien picantito el goulash, como tiene que ser para entrar en calor un día de frío. Espero que les guste la receta. Gracias por ver mis videos. Déjenme un like, compartan el canal, suscríbanse y hasta la próxima. Chao amigos, salud.